Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, lo que habíamos visto en unas clases anteriores, empezamos a ver la unidad 2 del libro Nodos, que se llama Mezclas y Soluciones, que es la unidad 2 del contenido de segundo. Eso está en la página 42 del libro. De todas formas, no se preocupen porque o les voy a ir subiendo las páginas, las fotos de las páginas, o les voy a ir subiendo resúmenes. Lo que vimos hasta ahora, porque esta unidad no la vamos a ver completa, porque hay muchas fórmulas que por ahí son muy difíciles de explicar de esta manera virtual. Así que vamos a ir viendo parte de esta unidad y cuando retomemos al cole vamos a volver a ver este tema porque lo quiero explicar personalmente. Lo que habíamos visto es que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Eran homogéneas cuando no se puede dividir las fases, cuando no puedo separar los componentes, y son heterogéneas cuando se pueden ver las distintas fases o los diferentes componentes que hacen esa mezcla. Habíamos visto también que existían tres tipos de sistemas heterogéneos que se llamaban dispersiones groseras, dispersiones finas y dispersiones coloidales. Las dispersiones groseras son las que tienen su grano de un tamaño grande, por eso se llama grosero, porque es algo grotesco, algo grande. Cuando, por ejemplo, no sé si mezclamos piedra con, no sé, piedra con semillas grandes, tenemos piedra con pedazos de ladrillo, tenemos una unión con dos elementos grandes, que no es lo mismo si mezclamos harina y pan rallado, ¿sí? Los granos son más finos en una mezcla que en la otra. La coloidal es cuando, el ejemplo más claro es la gelatina cuando está preparada, es cuando no tiene una consistencia ni sólida ni líquida, pero la componen dos elementos, uno sólido y uno líquido, como es, por ejemplo, en el caso de la gelatina, el polvo de la gelatina antes de prepararse es sólido, el agua es líquida, pero cuando los mezclo los dos, queda esa consistencia propia de la gelatina. A eso se llama dispersión coloidal. Lo que también habíamos visto, voy a hacer un repaso rápido de la unidad para aquellos que no hayan podido entender el tema o que haya quedado alguna duda. Los distintos métodos mecánicos de separación de fases. Habíamos dicho, voy a dar vuelta a la cámara, que estaba la filtración, donde se utiliza un filtro y un recipiente. Entonces, el residuo es lo que queda en el filtro y el filtrado es lo que pasa. Por ejemplo, si yo tengo que hacer café de filtro, cuando pongo el café, primero pongo el café en el filtro, después coloco el agua. Lo que va a quedar abajo es el café preparado, digamos, cuando el agua se mezcló con el café. Eso se va a llamar filtrado. Lo que queda en el filtro se va a llamar residuo, que es el café que ya va a ser desecho. Otro método de separación de fases era la tamización, en la cual se usa un tamiz, un colador, para poder separar dos fases sólidas de distintos tamaños. Por ejemplo, granos de maíz y harina, supongamos. Decantaciones para separar dos líquidos o un sólido de un líquido, pero se debe utilizar una ampolla de decantación. Por ejemplo, cuando si quisiera separar el agua y el aceite, no lo puedo separar solo, necesito de la ayuda de una ampolla de decantación, se llama. Centrifugación es un método para acelerar la separación de un sólido y de un líquido y actúa por velocidad. Se mete en una máquina que se llama centrifugadora y actúa por velocidad. Y también tenemos la imantación, que es un método para separar una fase de otra, pero con propiedades magnéticas. No es para cualquiera. Por ejemplo, si tengo imanes chiquitos y paso, o algo metálico y paso un imán más grande, se van a pegar solamente aquellos objetos que tengan propiedades magnéticas. Después estuvimos viendo que dentro de los sistemas homogéneos están las soluciones. Y las soluciones se componen por soluto y por solvente. Vamos a recordar cuál es cada uno.
Se llama solvente al componente que se encuentra en mayor proporción y soluto al componente que se encuentra en menor proporción. Entonces esa es la diferencia. En una mezcla voy a tener uno que se encuentra en mayor proporción, que es el solvente, y la que se encuentra en menor proporción, el soluto. Bien. Y lo último que habíamos visto la semana pasada fue las soluciones sólidas. Dentro de las soluciones sólidas habíamos hablado de amalgama, aleaciones y vidrio. Yo les hice un resumen de lo que eran los tres, ahora se los voy a leer rapidito para poder recordar entre todos y les voy a subir todo a la plataforma. Esta semana no va a haber tarea, quiero que se pongan al día con todo lo que deben y yo ponerme al día con las correcciones porque tampoco me parece justo exigir y no estar respondiendo con una devolución. Así que esta semanita es de explicación para todos ponernos al día y ya la semana que viene con una clase virtual que tampoco estuvimos pudiendo tener esta semana, poder explicarlo y vernos en vivo porque hace un montón que no los veo y los extraño. Así que bueno, les voy a leer rapidito el resumen de aleaciones, vidrios y amalgama. Una aleación es una mezcla o solución de dos metales y sus características dependen de la proporción en que se encuentre cada uno. Las aleaciones presentan ventajas respecto de los metales por separado. O sea, no es lo mismo si tengo dos metales por separados, así esos dos metales los junto. Obviamente que van a tener características superiores porque voy a mezclar características de ambos. Algunas de esas características que se ven modificadas son la dureza, la maleabilidad, o sea, cuánto se puede moldear o no, la resistencia. Esas son algunas de las que se ven modificadas. El vidrio es una mezcla de sílice y óxidos. Puede adquirir color si se le agregan óxidos a la mezcla. Por ejemplo, si agregamos óxido de cobre, tomará color rojo o verde. Si agregamos óxido de cobalto, será azul. Y así, dependiendo del óxido que le voy agregando, es el color del vidrio que voy a obtener. Es un líquido amorfo, que significa que no tiene forma propia, sino que se va a adaptar a una matriz o a una superficie, mientras está líquido, no mientras está caliente. Una vez que se enfría, queda con la forma de la matriz, del molde. Las amalgamas son aleaciones de metales con mercurio líquido. El mercurio es un metal. Las amalgamas más comunes son el oro, la plata y el cobre. Por ahora, chicos, vamos a llegar hasta acá. En la página 49 del libro Nodos hay diferentes tipos de aleaciones. Están las aleaciones de aluminio, de hierro, de titanio o de oro y dan algunos ejemplos. Y toda la parte que continúa del libro van a ver, el que lo tiene, que son muchísimas fórmulas y gráficos. Es un tema muy difícil para explicar de esta manera, como les dije recién. Entonces ahí estaríamos terminando la unidad, que en realidad, como les dije anteriormente, la vamos a retomar cuando volvamos al cole, en la presencia de todos, ¿sí? Así la podemos entender. Antes de empezar con la unidad nueva, que es la unidad 3, que es reacciones químicas, quiero tener una clase virtual y poder explicar nuevamente todo esto. Así que lo que les digo como consejo es que se impriman los resúmenes que les mando o lo pasen en sus carpetas, pero vayan teniendo el registro porque cuando volvamos lo vamos a pedir y les va a servir para poder continuar e ir entendiendo. Son contenidos que va uno tras otro, entonces si no entendieron el anterior es muy difícil que entiendan el siguiente. Bueno, espero que tengan un hermoso fin de semana, les mando un beso gigante y ojalá que nos veamos prontito. Cuídense.